Un cordial saludo. Quisiera compartirles un texto que escribí el año pasado a propósito de la corta novela de Melville Bartleby, El escribiente, tomando en cuenta el comentario de Gilles Deleuze al respecto. Bueno, dice de la siguiente manera: apreciación escrita, Bartleby de Scribner by Herman Melville, escrito por mí el 24 de noviembre de 2025. Pocas veces me parece estamos ante un original en literatura, al decir de Deleuze. Dice Deleuze en un libro cuya edición en español contiene textos también de Giorgio Agamben y de José Luis Pardo. Dice, pero una segunda observación de Melville introduce una distinción esencial entre los personajes de novela. Dice Melville que hay que procurar ante todo no confundir a los auténticos originales con los personajes simplemente relevantes o singulares, particulares. Del original, en cambio, dejando aparte al Dios primordial, no se sabe siquiera si existe realmente, y constituye ya una maravilla suficiente el hecho de encontrar a uno de ellos. No parece que una novela pueda admitir más de un original, declara Melville. Cada original es una poderosa y solitaria figura que desborda toda forma explicable. Emite resplandecientes trazos expresivos que señalan la obstinación de un pensamiento sin imágenes, de una pregunta sin respuesta, de una lógica extrema y sin embargo, de una lógica extrema y sin racionalidad. Figuras de vida y de saber, conocen algo inexpresable, experimentan algo insondable. No tienen nada de general, pero tampoco son particulares. Escapan al conocimiento, desafían a la psicología. Hasta las palabras que pronuncian escapan de las leyes generales de la lengua, los presupuestos, tanto como a las particularidades del habla. Son como vestigios o residuos de la lengua única, original y primaria, y arrastran al lenguaje en su totalidad hacia el límite del silencio o de la música. Bartleby no tiene nada de particular, pero tampoco de general. Es un original. Los originales son los entes de la naturaleza primaria. Bartleby es uno de ellos. Es un límite, un horizonte absoluto que restituye el misterio, lo enigmático e irracional en el corazón mismo de la modernidad, de Wall Street. Así, en medio del afán y del ritmo frenético y mecánico, caótico, instrumentalista e inhumano de las grandes urbes y civilizaciones en las que se ha segmentarizado y organizado la vida, surge una figura hirsuta, inmóvil, extraña y hermética, loca, demente, psicótica, comillas, una disfunción innata e incurable del alma, como lo es Bartleby, una especie de envés o de reverso respecto del mundo exterior, un negativo que se planta y exhorta con su sola existencia a un derecho imprescriptible e irrenunciable, hasta sus últimas consecuencias, el derecho a poder preferir. No de modo caprichoso o arbitrario, a ultranza, sino siguiendo una lógica estricta, rigurosa, aunque irracional. Preferiría no es la fórmula inaudita, inédita, en la cual Bartleby se planta, haciéndola la marca y el signo de su originalidad, de su singularidad. Bartleby, un hombre sin referencias, sin posesiones, sin atributos, al decir de Musil, sin propiedades ni particularidades,
vive en el mismo edificio de Wall Street, mantiene en su comportamiento y en su discurso una lógica perfecta, una lógica irracional o aberrante que conmueve, que produce efectos, que enloquece a su medio, al abogado, a los cuerdos, racionales y normales que le rodean. Un original huye y hace huir, inaugura una zona de indeterminación en la cual las palabras ya no se distinguen, abre un vacío en el lenguaje. Se trata del desterritorializado y descodificado absoluto, no relativo, pues va hasta el final de lo que puede. Para cualquiera que lea Bartleby el escribiente de Herman Melville, la corta novela, es inevitable experimentar ciertas sensaciones frente a esta figura indescifrable, tales como desconcierto, estupor, incredulidad o simple nulidad, por no mencionar la comicidad de ciertas situaciones con el ritornelo del verbo preferir, el cual no solamente se vuelve contagioso para los personajes de la novela, Turkey, Nippers, Ginger Nut o el abogado, sino para el propio cerebro del lector. Bartleby crea y desencadena un ritornelo con base en la lógica de las preferencias más que en la lógica de las suposiciones. Así, lo interesante, lo importante, son los efectos que produce la fórmula I would prefer not to y su reiteración en el medio, las reacciones de los demás personajes, poniendo a vacilar sus creencias, convicciones y presuposiciones, su sentido común y tranquilidad. Ello gracias además a que la historia está narrada en primera persona desde el punto de vista del abogado, un hombre, como él mismo dice en la novela, de confianza, prudente y metódico, el cual nos lleva de la mano para hacernos sentir sus propias experiencias, impresiones, sensaciones, pensamientos e inquietudes. En tanto que abogado, se trata del punto de vista de un particular, que no es ajeno a las leyes generales que gobiernan al mundo y a los seres humanos. Situarnos en esa perspectiva maximiza, curiosamente, la extrañeza e inquietud hacia Bartleby, pues no estamos en su cabeza, nos es totalmente exterior y ajeno, Bartleby, ya que él no es el narrador principal. Desconocemos, por ejemplo, qué piensa o qué siente cuando permanece tanto tiempo mirando fijamente la pared, o solamente copiando, o encerrado en la cárcel sin comer, etcétera. Y en todos los casos que nos muestra la novela, es como si los demás personajes estuvieran revoloteando alrededor de él, orbitando a su alrededor. Es como si Bartleby en sí mismo representara un afuera absoluto, un abismo, algo totalmente exterior y extraño tanto a nosotros los lectores como a los demás personajes de la novela. Pero a pesar de todo, en tanto que nos afecta, modifica nuestras sensaciones, pensamientos, acciones, generando cierta inquietud, incomodidad, incluso perplejidad, anonadamiento o preguntas sin respuesta, orbitando después de todo a su alrededor sin darnos cuenta, lectores y personajes, quizás precisamente gracias a esa fuerza del vacío que nos distancia de él, de esa distancia insalvable entre nosotros y Bartleby y su fórmula. Esta última idea se sustenta con la excelente cita de Melville que pone Deleuze en su texto Bartleby o la fórmula, y que refuerza la tesis del personaje de Bartleby como un original, comillas, un poco por la misma razón por la que no existe más que un único planeta en una misma órbita determinada, solo puede haber un único personaje original en una obra de imaginación. Dos personajes entrarían en contradicción hasta el caos. Desde el inicio de la novela nos situamos entonces en un punto de vista humano, demasiado humano, en un punto de vista del sentido común,
de una lógica de los supuestos o de los presupuestos, dentro de los cuales precisamente se presupone que sabemos cómo comportarnos, cómo actuar y cómo pensar, cómo ser normales. Se trata pues del punto de vista de un mínimo de racionalidad para que la vida humana sea posible, funcione y tenga un mínimo de coherencia, de continuidad y de lógica, de que de una determinada causa se siga un determinado efecto, una especie de determinismo o funcionalismo básicos. Pero Bartleby no. Bartleby preferiría no. Bartleby prefiere, no por libre voluntad o libre decisión, sino por la lógica implícita a las preferencias, situarse en un punto de vista o en una perspectiva contraria al sentido común, totalmente exterior y que trastoca las perspectivas, lo comúnmente aceptado, instituido y consensuado, lo ordinario, lo que se espera que se siga de una determinada causa o comportamiento. Bartleby introduce, por lo tanto, una ruptura o un desvío entre la causa y el efecto, una ruptura o un desvío dentro de nuestros esquemas sensoriomotores, nuestras esperas, las nuestras como lectores y la del abogado como detentor de lo normal, aceptable o razonable, nuestras acciones y reacciones, nuestros deseos e inclinaciones, etc. Por ejemplo, el abogado le pide a Bartleby ayudar a cotejar y comparar copias, a lo cual recibe la respuesta, preferiría no. Le pide apoyar su dedo para que pueda amarrar una cinta, ante lo cual escucha, preferiría no. Le solicita llevar unos documentos a un determinado lugar. Respuesta, preferiría no. Todo parece indicar que el acuerdo tácito original era el de ser copista y nada más, no mensajero, socializador, apoyador de dedos, etc. Cualquier deber u otra cosa que no sea copiar no entraba dentro del acuerdo o del contrato, por lo cual el abogado traiciona el acuerdo pidiendo otros favores o acciones, por nimios o inocentes que parezcan. He ahí la lógica irracional contra el sentido común. Bartleby inserta entonces en la oficina del abogado un vacío en medio de lo normal, lo aceptable o razonable, un vacío que busca permitirse el derecho a preferir o el derecho a tener derechos, el derecho a elegir, a tener opciones rompiendo con las suposiciones. ¿Acaso hay en las condiciones de vida de la modernidad y de Wall Street, de Broadway, opción para preferir o no preferir? ¿Acaso tenemos margen de elección? Frente a la obediencia y a las sanas costumbres no hay opción, pero Bartleby pretende, consciente o inconscientemente, aunque modesta y cortésmente, abrir la posibilidad de poder preferir, de, en definitiva, preferir. ¿Voluntad de poder? Como hemos dicho, frente a la lógica de los supuestos que domina el comportamiento ordinario, Bartleby introduce la lógica de las preferencias, que pone un freno violento al caudal cotidiano e inmediato de las esperas y las ansias, de los impulsos, de las acciones y reacciones implantadas en los esquemas sensoriomotores que conforman nuestros hábitos, costumbres, sentido común y opiniones. I would prefer not to sería la fórmula del derecho a tener derechos, del derecho al desvío, a la desobediencia. Desobediencia civil sobre la cual Deleuze llama la atención con la cita de Thoreau. El único lugar del mundo en donde un hombre libre puede residir sin deshonra, la desobediencia civil. Más allá de los contratos, las leyes o todo lo instituido, pero sería la fórmula planteada del modo más cortés, amable, dulce, suave y delicado del mundo, al punto que su potencia y sordidez viene de su simpleza, de su contundencia en su infinito desamparo. Comillas, como si hubiese agotado todo el lenguaje de una sola vez.
La fórmula desarma continua y completamente al abogado, quien no sabe qué hacer ni cómo reaccionar, actuar, comportarse, desconcertándolo y trastornándolo continuamente hasta el final. En ese sentido, Deleuze, en su texto Bartleby o la fórmula, nos llama la atención sobre el hecho de que si Bartleby cediera, transigiera o renunciara a su fórmula y sus variaciones, si diera el más mínimo atisbo de ser un humano, manifestando, por ejemplo, inquietud, rabia, impaciencia o impertinencia en sus modales, estaría perdido. Daría el mínimo chance razonable para que, por ejemplo, lo despidan, lo echen o lo ataquen, lo contraríen. Lo que desarma al abogado es entonces que Bartleby lo deja sin razones para proceder de cualquier manera, al punto que el abogado no sabe qué hacer ni cómo proceder. Es decir, ceder, transigir u obedecer, salirse de la fórmula, daría argumentos a los demás en contra de Bartleby. De ahí que su única salida, la de Bartleby, sea la de ir hasta el final de lo que puede, hasta sus últimas consecuencias de lo que implica la fórmula. La fórmula preferiría no. La potencia de la fórmula está entonces en su infinita fragilidad, en su aparente libre espontaneidad, al punto que se hace presentir una inocencia en Bartleby, como si su lógica de preferencia subsistiera al margen de sus efectos, sean estos perjudiciales o no para el medio y los otros. Pero, al mismo tiempo, la potencia de la fórmula está en su hermetismo infranqueable, en su carácter lapidario, definitivo y tajante, frente al cual no hay nada que hacer y frente al cual todos se estrellan, encuentran un límite. Y es que Bartleby, como hemos mencionado, llevará la fórmula hasta sus últimas consecuencias, acarreándole incluso su propia muerte. Voluntad de ocaso, al decir de Nietzsche, a fuerza de voluntad de potencia o de voluntad, puesto que la característica principal de la fórmula es su involuntarismo o su nada de voluntad antes que su voluntad de nada, es lícito pensar que lo que quiere dentro de la voluntad no es la nada, sino el poder, la potencia, la capacidad, la voluntad misma, en ausencia de ella. Es como si se dijera que Bartleby ejecuta su fórmula a pesar suyo. Así, la fórmula no solamente dice lo que hace, sino que hace lo que dice, al punto que, paulatina y progresivamente, Bartleby ya no podrá ni siquiera preferir. Es la propia preferencia la que se ve comprometida. I would prefer not to, preferiría no, en su espontaneidad y receptividad, en su acción y pasión, en su movimiento de autoafección, no solamente niega esto o aquello, sino que se negará a sí misma. En ese sentido, Bartleby se volverá cada vez menos capaz de acción, va a actuar menos y a padecer más. Ese sería el precio a pagar por ganar nuevos derechos. Por ejemplo, de copista, luego no podrá copiar más, pero ganará el derecho de permanecer inmóvil frente a una pared. Y de permanecer inmóvil frente a una pared, pasará a la cárcel, ganando el derecho a no obedecer más a ningún deber social, y de la cárcel a literalmente dejarse morir por inanición, ganando finalmente el derecho final a devenir imperceptible, a devenir molecular. Proceso de demolición que demuestra que los derechos son solamente el en vez de los deberes y que no es posible, socialmente hablando, tener derechos sin deberes. Preferiría no llega entonces hasta el límite absoluto de ya no preferir, de ya no actuar más, de que la potencia se torne cada vez más impotencia. Es como si la potencia se autoaniquilara yendo más allá de sus límites, revelándose cada vez más impotente o agotándose en su movimiento de efectuación sin límites. Voluntad de ocaso igual a decadencia.
Como dice Agamben comentando a Bartleby, comillas, esta potencia de no es el hilo secreto de la doctrina aristotélica de la potencia, lo que hace de toda potencia en cuanto tal una impotencia. O luego, comillas, Dios reclama su potencia de no ser y crea a partir del punto de indiferencia entre potencia e impotencia. O aparte, en otro contexto muy diferente, y solamente para ilustrar aquí un poco más las cuestiones filosóficas por la potencia, el límite y la impotencia. Como nos dice Villani a propósito de la filosofía de Deleuze, cito, comillas, si la vida, en el sentido de Nietzsche y Deleuze, consiste en no estar separado de lo que se puede, uno no puede algo más que porque hay límites extremos, una fuera eventualmente letal. Así, la vida no se opone a la muerte. Nuestra potencia de seres humanos viene de que morimos. Fragmento 62 de Heráclito. Es la muerte programada de las células componiendo el intersticio palmeado de dedos lo que genera a la mano humana. Esto explica la contención del entusiasmo en Hölderlin y el gran estilo en Nietzsche, la oposición de lo libre, poder lo que se puede, y de lo no libre, poder según reglas estrictamente determinadas, define la vida y la libertad. Cierro comillas. Eso está en un texto que se llama Gilles Deleuze o la posibilidad de vivir en la Revista Internacional de Filosofía de 2007. Eh, y bueno, aquí está la versión en el idioma original. Yo puse la traducción. Bueno. Se plantea entonces un encuentro entre filosofía y literatura a propósito de la potencia. Hay, por lo tanto, una cuestión vital dentro de la fórmula de Bartleby. Su potencia es tan máxima que envuelve e implica, llega a incluir su propia impotencia, su propia abolición y destrucción, su propio afuera, su propia decadencia, límite que, al final, se revela sin límite, puesto que lo lleva hasta la muerte, que es el límite final que puede alcanzar cualquier potencia, o donde la potencia encuentra su impotencia. En tanto que nada profunda o vacío fundamental, la fórmula I would prefer not to es indiferente a vivos y muertos, a leyes generales y hábitos particulares. Se revela pues como absolutamente libre. De ahí la referencia a la doble lectura que hace el abogado entre Inquiry into the Freedom of Will y The Philosophical Doctrine of Necessity. La preferencia o el deseo es llevado al absoluto, implicando su propia anulación. Una vez más, nada de voluntad antes que voluntad de nada, puesto que la voluntad de nada es solamente un efecto, una consecuencia de la nada de voluntad. No es su finalidad ni su sentido o sin sentido. Ahora bien, al tratarse de algo irracional, pero sin ser puramente absurdo o arbitrario, lo cual reduciría la corta novela de Melville a una banalidad o a un capricho ocurrente sin interés, la fórmula de Bartleby mantiene y sostiene, muy por el contrario, dentro de su irracionalidad, una lógica pura, una garra de necesidad que trastorna, desconcierta, extraña, aturde a través de lo insólito, de lo inexplicable, lo inédito, lo inasimilable, lo ambiguo, lo indeterminado, lo indiscernible e innombrable, constituyendo rasgos expresivos, zonas intensivas y funciones afectivas, como la piedad, la compasión, la humanidad o fraternidad que siente el abogado hacia Bartleby. Así, comillas, lo que cuenta para un gran novelista, Melville, Dostoyevsky, Kafka o Musil, es que las cosas se mantengan enigmáticas y no obstante no arbitrarias. En pocas palabras, una nueva lógica, plenamente una lógica
pero que no nos reconduzca a la razón y que capte la intimidad de la vida y de la muerte. Está ahí la cita. Dicho todo lo anterior, pasemos a un segundo momento de la apreciación escrita, en donde se intenta profundizar un poco más en los contenidos filosóficos y literarios de la corta novela de Melville, más concretamente a propósito del problema del nihilismo. Encuentro moderno entre Melville y Deleuze, filosofía y literatura, a propósito del problema del nihilismo. Acercamiento a la lectura de Deleuze sobre Bartleby el escribiente. Es innegable que Deleuze es un monstruo filosófico, y pongo aquí una referencia tomado de cartas y otros textos, donde Villani le pregunta a Deleuze, ¿es usted un monstruo? Monstruo es ante todo un ser variopinto, y es cierto que he escrito sobre temas aparentemente variados. Monstruo tiene un segundo sentido, algo o alguien cuya extrema determinación deja subsistir plenamente lo indeterminado. Por ejemplo, un monstruo a la Goya. En este sentido, el pensamiento es un monstruo. Carta de, carta de Deleuze a Arnaud Villani del 21 de octubre de 1980. No solamente Deleuze es un monstruo filosófico, no solamente por la variedad y heterogeneidad de autores y temas que trabaja y maneja, sino por la capacidad de llevar todo ello al límite con lo indeterminado, con lo potencial, haciéndonos entrar en un devenir como experiencia viva del pensamiento, en tanto que creación afectiva, perceptual o conceptual. No en vano le decían en Vincennes el brujo. Ya decía junto a Guattari, en qué es la filosofía, comillas, uno se precipita al horizonte, en el plano de inmanencia, y regresa con los ojos enrojecidos, aun cuando se trate de los ojos del espíritu. Incluso Descartes tiene su sueño. Pensar es siempre seguir una línea de brujería. Por ejemplo, el plano de inmanencia de Michaud, con sus movimientos y sus velocidades infinitos, furiosos. Así, su análisis y desarrollo ensayístico sobre la novela corta de Melville en su texto Bartleby o la fórmula de 1993 es, a todas luces, un ejemplo de prodigio escritural de una brillantez sin igual. El rigor, la precisión y la sistematicidad, y sin embargo, con su aparente libertad asistemática o su estilo que deviene no estilo, con la que expone las ideas, alcanza, a mi parecer, niveles tan altos que el lector dejará ciertamente pasar muchos detalles en una primera lectura, por muy atenta que sea. Es requisito, pues, una lectura bastante atenta, aguda, despierta, concienzuda y juiciosa, así como una serie indeterminada de relecturas obligadas para alcanzar a desvelar y acercarse al misterio, al rigor y a las dimensiones de lo que ahí nos dice Deleuze, razón por la cual he titulado esta tentativa de escritura como un acercamiento a la lectura de Deleuze. Sí. Y además, antes que nada, el prerequisito obligado e ineludible, fundamental como sensación que se desprende de todo el texto, manejar al dedillo y conocer toda la obra de Melville. Solamente desde ahí se podrá manejar con ese estilo la referencia constante a tantos textos, personajes, autores y temas en un movimiento continuo para consolidar análisis brillantes y precisos, iluminadores, en muchas ocasiones rozando con la experiencia mística, tanto como procesos creadores que establecen conexiones entre regiones y dimensiones lejanas y distantes del espíritu en función de ideas, de tesis y de planteamientos interesantes y, por lo demás, necesarios para despertar los ojos del espíritu y del pensamiento. Y, por supuesto, las referencias infaltables a grandes autores de la literatura universal, tales como Kleist, Kafka, Musil, Dostoyevsky, Joyce, James, y un muy largo etcétera, elevable al título de Biblioteca de Babel,
como en su día Lyotard calificara la vida y obra del propio Deleuze. Ahora bien, para contextualizar el tema que nos convoca del nihilismo, el cual será tentativamente el lugar de encuentro entre estos dos gigantes de la literatura y la filosofía, leamos una cita del estudio preliminar al libro Bartleby el escribiente de Melville por la editorial Cátedra de Madrid. Leo la cita, comillas. Filosóficamente hablando, Bartleby representa el héroe alienado, más allá de la desesperación y del sufrimiento, el escepticismo acerca de la capacidad del ser humano de comprensión y de amor, es decir, la culminación del elemento pesimista y nihilista, característico de la visión trágica de Hawthorne que tanto admiraba Melville. Bartleby, por tanto, con su estoica frase, preferiría no hacerlo, se convertirá en el lema de la posición filosófica de Melville, posición basada a su vez en la enfática negativa de Hawthorne a adaptarse al sistema deshumanizador y materialista de la sociedad de su tiempo. Pero por otra parte, Bartleby constituye igualmente una advertencia de Melville a la humanidad entera sobre el peligro implícito de autodestrucción al dejarse llevar el individuo por un nihilismo estoico. Hasta ahí la cita, editorial Cátedra, estudio preliminar, página 34. Tanto si nos subordinamos a la realidad dominante como si resistimos a ella, estamos corriendo en todas direcciones el mismo peligro, el nihilismo, o sea, la destrucción o autodestrucción, el caer en la pura y simple nulidad o sin sentido. ¿Cómo entender en este contexto y siguiendo a nuestros dos autores este nihilismo? Hemos de entender el nihilismo aquí no como una teoría aislada de la práctica y nacida a partir de alguna mente o individuo inteligente, igualmente aislado de la realidad, llámese Nietzsche, Dostoyevsky o el propio Melville. El nihilismo acontece por un proceso de individuación histórico donde se conjugan diversas fuerzas provenientes de muchas partes. No proviene de un individuo o de una serie de individuos aislados, sino de una dinámica intensiva entre seres o individuos que no preexisten a la individuación misma, al devenir o a la mutación, al proceso de individuación, ¿no? Para hacerme entender mejor, estamos cerca, a pesar nuestro, de la concepción del nihilismo tan desarrollada por Heidegger, en la cual éste iguala nihilismo con metafísica. Una nota que dice, entendiendo metafísica aquí como cualquier pretensión de trascender este mundo y esta vida, esta realidad, hacia otro mundo, otra vida u otra realidad, que se encontraría más allá de la física y que normalmente se caracteriza por ser un mundo, una vida o una realidad espirituales. Como consuelo, respuesta y salida precisamente del nihilismo. Es por ello que metafísica es sinónimo de ontoteología, al designar el espíritu algo de orden divino, pero en el sentido de ser trascendente al mundo y a la vida, a la realidad. Ahora bien, es Giorgio Agamben en su texto Bartleby o de la contingencia, quien, me parece, aborda de frente y de modo valiente la cuestión de fondo, la vertiginosa cuestión por la nada. Nos dice, por ejemplo, comillas, si hubiera en Dios una potencia de ser, entonces sin duda podría también no ser, lo que estaría en contradicción con su eternidad. Por otra parte, si pudiese no querer lo que quiere, podría entonces querer el no ser, el mal, lo que equivaldría a introducir en Dios un principio de nihilismo. El acto de creación es el descenso de Dios a un abismo que no es otro que el de su propia potencia y el de su propia impotencia, el de su poder y el de su poder no. Por ello, en la formulación radical
de David de Dinant, cuya doctrina fue condenada como herética en 1210, en Dios, pensamiento y materia son una sola y la misma cosa, y este abismo indiferenciado es la nada de la que procede el mundo y sobre la cual eternamente se sostiene. Y abismo no es una metáfora, como afirmará taxativamente Bohm, tal cosa constituye en Dios la vida misma de las tinieblas, la raíz divina del infierno, de la cual se genera eternamente la nada. Solo en el momento en que alcanzamos este tártaro y hacemos la experiencia de nuestra propia impotencia, llegamos a ser capaces de crear, llegamos a ser poetas. Y lo más difícil de esta experiencia no es la nada o las tinieblas, en las cuales quizás muchos quedan presos para siempre. Lo más difícil es ser capaz de anular esa nada y hacer ser, a partir de la nada, algo. Alabemos a Dios, escribe Ibn Arabi al comienzo de sus iluminaciones, que ha hecho existir a las cosas a partir de la nada y ha aniquilado la nada. Esta está en la edición de José Luis Pardo, de la editorial Pretextos, página 110. Dios, ser, nada, potencia. La metafísica es indisociable de una ontoteoteleología que explicaría el misterio de la creación, a pesar del ex nihilo nihil fit, y sin la cual el nihilismo carecería de un marco teórico preciso para plantearse como problema. Ahora bien, en este contexto, el camino que nos propone Deleuze en su filosofía es una alternativa que busca no tanto superar la metafísica, como crear una nueva metafísica que dé cuenta más del devenir que del ser, y en la cual las preguntas clásicas y angustiantes de la metafísica pierden todo su sentido y validez. Preguntas tales como ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? O tales como ¿por qué existe el orden más que el desorden? O ¿por qué esto más que aquello? O ¿es lo posible más que lo real? Etcétera. Así nos dice Deleuze citado por Lapouillat, comillas. Lo que es común a la metafísica y a la filosofía trascendental es ante todo esta alternativa que nos imponen, o bien un fondo indiferenciado, sin fondo, no ser informe, abismo sin diferencias y sin propiedades, o bien un ser soberanamente individuado, una forma fuertemente individualizada. Fuera de este ser o de esta forma, no tendrán más que el caos. Deleuze apuesta así frente a la alternativa por la diferenciación. Ni el abismo, la nada indiferenciada e indiferente, ni el ser, lo ya diferenciado o individuado. La diferenciación o individuación es entonces esa zona intensiva, indiscernible, entre mediodía y medianoche, donde las cosas se producen, se generan. Se trata de un principio genético como devenir y no tanto como ser o como nada, o como una dialéctica que se debatiría entre ambas alternativas. La nada, en términos de devenir o de diferenciación, o sea, en términos de potencia, sería más bien una pura virtualidad, una pura posibilidad, y no una pura y simple nulidad como negación. Es así como uno de los elogios más grandes que le dieron en su día a Deleuze a propósito de su tesis de doctorado Diferencia y repetición, es que se trataba de un libro sin negatividad, espinosismo encarnizado, beatitud en la univocidad y afirmación absoluta del ser, pero del ser entendido en tanto que devenir, en tanto que vida o vitalismo como movimiento de la diferencia. Así,
lo descubre también, aunque en sus propios términos, el filósofo Agamben ya referenciado. Lo cito, comillas, el no tener más razón para existir que para no existir es la existencia misma de algo y no más bien nada. A la Butat salida del príncipe de Dinamarca, que resuelve todo el problema en una alternativa entre el ser y el no ser, la fórmula del escribiente opone un tercer término que trasciende a los otros dos, el no más que o y no más bien o y no más bien. Y esta lección es la única a la que se atiene. Como parece intuir en cierto momento el abogado, la de Bartleby es la prueba más extrema a la que puede arriesgarse una criatura, porque atenerse a la nada, al no ser, es ciertamente difícil, pero es la experiencia propia de ese ingrato huésped, el nihilismo, con quien hemos adquirido familiaridad desde hace tiempo. Y atenerse únicamente al ser y a su positividad necesaria también es difícil, pero ¿no es este precisamente el sentido del complejo ceremonial de la ontoteología occidental, cuya moral mantiene una secreta solidaridad con el huésped al que querría expulsar? Ser capaz, desde una potencia pura, de soportar el no más que entre el ser y la nada, demorarse hasta el final en la impotente posibilidad que sobrepasa a uno y a otra, esta es la prueba de Bartleby. El biombo verde que aísla su escritorio traza el perímetro de un laboratorio en el que la potencia, 3 décadas antes de Nietzsche y en un sentido muy distinto, prepara un experimento en el cual, al liberarse del principio de razón, se libera tanto del ser como del no ser, creando su propia ontología. Está ahí la cita de Giorgio Agamben. Ahora, más allá del problema metafísico del ser, la nada, el devenir, etcétera, tenemos un problema ético de los modos inmanentes de existencia, según los cuales no importa tanto el ser, sino el modo de ser. No se trata tanto de esencias inmóviles, fijas y eternas, ya diferenciadas, ya hechas, ya cualificadas e individuadas. Se trata más bien de esencias pensadas como potencias, como procesos de efectuaciones y contraefectuaciones, individuaciones, de expresiones de una capacidad, de un poder o de una posibilidad. Pasando así de la cuestión ontológica a la cuestión ética, diríamos que Bartleby, como modo de ser y expresión de una potencia, pretende, mediante su fórmula, ganarse un lugar o un derecho en la existencia, un poder, una capacidad, a fuerza de give up, es decir, a fuerza de superar etapas u obstáculos para dar libre cabida a su lógica libre y anárquica de las preferencias, así tornando imposibles determinadas acciones que antes eran posibles: copiar, estar de pie, mirar fijamente, encarcelarse, comer, morir, etcétera. Comillas, Bartleby se ha ganado el derecho a sobrevivir, esto es, a permanecer quieto y en pie frente a un muro ciego. Pura pasividad paciente, como diría Blanchot. Ser en cuanto ser y nada más. Preferiría nada y no más bien algo, no una voluntad de nada, sino la emergencia de una nada de voluntad. Hasta ahí la cita. Ángel petrificado, esquizo catatónico. La nada de voluntad sería la nueva potencia del involuntarismo en política, como dice el título de un artículo de Suravishvili sobre Deleuze. Lo ético siendo así indisociable de lo político. Y como hemos explicado precedentemente en la apreciación escrita, esta potencia o este poder lo adquiere Bartleby precisamente gracias a la fragilidad y desamparo de su situación. Deleuze lo explica mejor en sus palabras. Lo cito. Se le insta a Bartleby a decir sí o no, pero si dijera no, cotejar copias, hacer recados, si dijera sí, copiar, resultaría vencido enseguida, sería considerado inútil, no sobreviviría. Solo puede sobrevivir dando vueltas en una suspensión que mantiene a todo el mundo alejado,
Su medio de supervivencia consiste en preferir no cotejar las copias, pero debido a ello, a la vez también en no preferir copiar. Tenía que rechazar una de las cosas para hacer imposible la otra. La fórmula es de dos tiempos y se recarga sin cesar, volviendo a pasar por los dos estados. Por eso el abogado tiene la sensación vertiginosa de que cada vez todo vuelve a empezar desde cero. Está ahí la cita. Siguiendo esta cuestión ético-política, Deleuze plantea entonces una tríada en función de la metafísica clásica para oponer su propia propuesta filosófica. Frente al problema de la relación de identificación, Deleuze plantea el problema en términos de devenir, puesto que la identificación presupone o implica, primero, una imagen, modelo o forma expresada; segundo, un sujeto, al menos potencial o posible, que imitaría esa imagen, modelo o forma; y tercero, el esfuerzo o el método a partir del cual este sujeto alcanzaría o se adaptaría a la imagen original, el modelo o la forma. Se trata del esquema aristotélico de la potencia y el acto, del paso de la esencia, por ejemplo, animal racional, a la existencia, por ejemplo, devenir racional, o de lo posible a lo real. Nótese que, en sentido más moral que ético, se trata de un valor como precepto, código, norma o ley, forma, y del mecanismo a través del cual un sujeto se acoplaría o adaptaría, amoldaría a este valor primordial, como imponiendo una forma de expresión a una materia vivida. El sueño americano, en el seguimiento que hace Deleuze de Melville, consistiría entonces en: primero, sustituir la forma de expresión por el rasgo expresivo informal. Nota, por ejemplo, Kleist articula rasgos de expresión atípicos, casi animales, balbuceos, chirridos, rictus, que alimentan su conversación pasional con su hermana. Con rasgo informal expresivo, Deleuze se refiere entonces a aspectos o caracteres no reconocibles o identificables mediante formas de representación inteligibles o dominantes. Se trata más bien de singularidades. Segundo, sustituir al sujeto presupuesto por una zona de indistinción o de indiscernibilidad, zona intensiva de individuación. Y tercero, al esfuerzo metódico o moral voluntarista, sustituirlo por una función universal de fraternidad involuntaria común, siendo este último aspecto, según Deleuze, el que más le importaba e inquietaba a Melville en su literatura, vida y pensamiento. Así, punto por punto, se trata de pasar de la ontología clásica, que giraba en torno al ser como identidad, pregunta o problema olvidado tras la máscara de la metafísica y su historia, al problema del devenir como diferencia. Una nueva ontología que plantea los problemas en términos de devenir, individuación, diferenciación, rasgo, zona, función, etc. No hay formas, sujetos o métodos, tan solo rasgos, zonas, funciones. No hay una cuestión por el ser, forma, substancia, esencia, sino una cuestión por la ética, potencias, poderes, devenires, afectos, perceptos. De ahí que el libro de Spinoza no se llamase ontología, sino ética. Del mismo modo, siguiendo todavía la cuestión ética y ya no solamente ontológica, Deleuze caracteriza a los personajes de la novela de Melville. Están los demonios perversos y monomaníacos de voluntad de nada, Capitana Cap, Claggart, Babot, y los ángeles hipocondríacos, petrificados por los primeros, con su consiguiente nada de voluntad, Sereno, Billy Bot, Bartleby. Finalmente, y para completar esta triada, están los personajes testigos o profetas, por ejemplo el abogado, que son los videntes, los que reconocen a los originales, demonios y ángeles. La sociedad de hermanos que sueña Melville
como su preocupación última, para salir de la sociedad de los padres demoníacos y de los hijos petrificados, sería entonces poder reunir a ambos originales en una misma obra, cosa que, al parecer, según Deleuze, consigue en Billy Bot, obra pública, obra publicada póstumamente 30 años después de la muerte de Melville. Así, de la forma padre, madre, modelos divinos, al sujeto, hijo, ángel potencialmente humano, desembocamos al método, función, testigo, fraternidad, universal o mundial, espíritu, profeta, humanidad, resumiendo este problema del nihilismo. Comillas. El acto fundacional de la novela americana, como el de la novela rusa, consistió en liberar a la novela de la vía de las razones, dando nacimiento a personajes que se sostienen en la nada y que solo sobreviven en el vacío, que conservan su misterio hasta el final, desafiando tanto a la lógica como a la psicología. Incluso sus almas, según Melville, son un vacío inmenso y terrorífico, y el cuerpo de Acab es una concha vacía. Aunque tengan su fórmula, no se trata de una fórmula explicativa, pues el preferiría no hacerlo, conserva su carácter cabalístico, como sucede con el hombre del subsuelo, que no puede evitar que 2 más 2 sumen 4, pero que no se resigna a ello. Preferiría que 2 más 2 no sumasen 4. Lo importante para el gran novelista, ya sea Melville, Dostoyevsky, Kafka o Musil, es que todo conserve su carácter enigmático sin ser, empero, arbitrario. En suma, una lógica plena, pero que no nos remite a la razón, que expresa la intimidad de la vida y la muerte. Esta nueva lógica, que acompaña también a esta nueva ontología planteada más en términos éticos, sería una lógica irracional de lo indiscernible, de lo ambiguo, de lo enigmático, de lo indeterminado, indistinto, oscuro, innombrable. Una lógica más próxima a las potencias de la intuición y de lo instintivo que a las potencias o impotencias de la razón y de la inteligencia. Recordemos la crítica de Proust y de Bergson a la inteligencia. Y la ética que Deleuze encuentra en Melville consiste en sustituir las pretensiones clásicas por el conocimiento y la verdad, por la necesidad vital de la creencia y de la confianza entre los seres humanos. Al menos un poco de confianza en aras a la fraternidad. Así, aúna a esta ética de los devenires la necesidad del pragmatismo de los hermanos James, Henry y William, tan amigos que fueron en su día de Bergson, en el cual, en esta unión fraterna entre filosofía y literatura, se forme una máquina de guerra, concepto de Deleuze y Guattari y Milmesetas de 1980, que lucha, primero, contra las particularidades que generan desconfianza entre los humanos. I am not particular, decía Bartleby. Segundo, contra lo universal o el todo, como fusión de las almas en nombre del amor, la filantropía y la caridad, falsos humanismos. Y tercero, en favor de la originalidad, creando ritornelos en los límites del lenguaje, creando y multiplicando mundos originales. Y para cerrar esta cuestión ética, ético-política de la confianza y la fraternidad como soluciones al problema del nihilismo en Melville. Dos puntos, abro comillas. Hace falta una aguda percepción, buena vista y buen oído, como vemos en Benito Sereno, un percepto, es decir, una percepción en devenir en lugar de un concepto. Se precisa una nueva comunidad cuyos miembros sean dignos de confianza, creyentes en sí mismos, en el mundo y en el devenir. El solterón Bartleby tiene que emprender su viaje, tiene que encontrar a la hermana con quien compartir su bizcocho de jengibre como una nueva hostia. Si no se le permite hacer su viaje, entonces su lugar no puede ser otro que la cárcel en la que encuentra la muerte, la desobediencia civil de la que hablaba Thoreau, el único lugar del mundo en donde un hombre libre puede residir sin deshonra. Voy a
Hasta ahí el texto. Voy a compartirles en PDF el texto en un link a un Drive en la descripción del video. Muchas gracias para los que se quedaron hasta el final.